Entrevista con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, primero, gracias por atender a la hora. Hay temas importantes que queremos detallar sobre el tema, sobre todo seguridad, también justicia, que es la parte que a ustedes les compete. Doctor, conversemos sobre un aspecto cultural. Ya se ha dicho, se han lanzado las barajas sobre la consulta popular. ¿Usted la apoyaría? Naturalmente que hay que discutir el contenido, hay que saber la especificidad del planteamiento. Sin embargo, a mí me parece que el presidente de la República, y debo reconocerlo públicamente, no ha habido una afectación a la independencia judicial, justamente ha ofrecido y ha cumplido no afectar la independencia. Por lo tanto, en el respeto de la independencia judicial, una oportunidad de reformar el diseño constitucional, el diseño legal, en aras de mejorar el sistema de justicia, por supuesto que estoy de acuerdo, me sumo a esa propuesta e invito como presidente y representante de la Función Judicial del Ecuador a dialogar, a debatir la propuesta. Si el propósito tiene que ser mejorar el sistema de justicia, ¿por qué no? Si ese es el propósito. ¿Y qué temas justamente se deben incluir? ¿Habla usted también que estaría de acuerdo en reformar la estructura de cómo está concebido ahorita el sistema? ¿Apoyaría la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Perdón, la eliminación del Consejo de la Judicatura. Yo lo que creo es de que hay que debatir más allá de eso el ámbito de las competencias. Siempre tiene que haber una división clara entre el ámbito jurisdiccional, que corresponde precisamente a los jueces del país, y el ámbito administrativo. Lo que se debe discutir es cómo se encuentra ese ámbito de competencias y siempre cuidar sobre todo el ámbito jurisdiccional, que es la esencia de la función judicial. Por eso, por ejemplo, yo he planteado, asimismo en el propósito de dialogar, de debatir, de que la Corte Nacional vuelva a ser Corte Suprema de Justicia, y ojalá incluso en aras de dar una respuesta en mayor prontitud y mayor eficiencia, volvamos no a 21 magistrados como actualmente, sino 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No, pero justamente, pero vuelvo a preguntar, el Consejo de la Judicatura entonces ya no tendría cabida porque más o menos en algunas ocasiones el Consejo ha sancionado a algunos jueces, ha tomado algunas atribuciones. Entonces, en este planteamiento que usted hace, el Consejo de la Judicatura ya no existiría. Yo pensaría que lo que queda claro más bien es de que un Consejo de la Judicatura, como en otros países del mundo, en la medida en que su responsabilidad sea estrictamente lo administrativo financiero. Porque justamente la idea es de que no pueda una institución ajena a lo jurisdiccional entrar en ese ámbito de competencias. Por ejemplo, al respecto hay una experiencia que podría entrar en el derecho comparado. Por ejemplo, en España hay un Consejo de la Magistratura, pero es un Consejo de la Magistratura que es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los modelos son distintos en diferentes países. ¿Qué es lo sustancial? Que se resguarde el que no se entre en la esfera de lo jurisdiccional. Y ese sería, en mi opinión, el debate, es decir, la esfera de las competencias. El tema de las sanciones de los jueces, ¿en qué esfera estaría? Antes estuvo en el Consejo de la Judicatura una buena parte, y a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, lo que es la declaratoria de error inexcusable, una conducta dolosa de un juez o una conducta negligente, se encuentra en la parte jurisdiccional y no en el ámbito actualmente a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, ese aspecto yo creería que debe fortalecerse. ¿De qué manera? Podría haber una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia que sea precisamente la que tenga la competencia para instaurar un procedimiento en la medida en que haya una declaratoria de error inexcusable, dolo o negligencia. ¿Qué es lo que hace eso? Resguardar la independencia judicial. Doctor,
¿Cómo garantizar que con esta consulta popular no se meta la mano a la justicia? Porque ya ha ocurrido en anteriores ocasiones que dicen vamos a mejorar la justicia y termina siendo una cosa completamente diferente. Yo creo que en efecto debe garantizarse de no meter las manos en la justicia. Le he escuchado decir al señor presidente de la República, cabalmente el día de hoy, decía que hay una pregunta: ¿cómo cambiar la justicia sin meter las manos en la justicia? Yo creo que no se trata de meter las manos en la justicia en términos en buscar un organismo que sea politizado para que pueda incidir en los jueces, y tampoco se trata de sencillamente desprestigiar a un sistema de justicia para justificar sacar a los jueces. Es penosa la historia en el país, pero sí ha habido metido de manos en la justicia. Algún momento hubo la llamada, yo no quiero ser respetuoso ni mucho menos así ser adjetivado, de pichicorte, y en algún momento el país, algo extraño, algo sui generis, dejó de tener Corte Suprema por más de 6 meses. Esas historias no pueden volver a pasar en el país. Entonces, no se trata de meter mano, no se trata de politizar, no se trata de que la política esté metida en la justicia. Por el contrario, se trata de resguardar la independencia de los jueces de la política. ¿Qué se gana con eso? De que los jueces tengan la imparcialidad, la independencia y la serenidad para resolver en derecho. Pero de lo que sí se trata es de que podamos discutir un diseño constitucional, un diseño normativo y algo más, la parte presupuestaria de la función judicial para mejorar el sistema de justicia. De eso sí se trata. Doctor, en junio del 2021 usted ya hablaba de falta de recursos en una entrevista que casualmente la vi para venir acá. ¿Cuál es el déficit de jueces? ¿Qué hay sobre el déficit de licencias también para audiencias virtuales? Que la anterior semana se hablaba en redes sociales, al menos de algunos abogados que pasan mucho tiempo, obviamente, en juzgados, en las cortes. ¿Y cuánto dinero requiere la justicia para trabajar correctamente? Lo que sucede es de que existe aproximadamente, y no es de este gobierno, sino ha sido paulatino, una reducción del presupuesto de la función judicial. ¿De cuánto hablamos? Aproximadamente un 25%. Por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto actual de la Corte? No tengo el dato exacto porque yo no manejo eso, eso maneja el Consejo de la Judicatura, que precisamente maneja el ámbito administrativo y financiero de la función judicial. Pero lo que sí conozco es de que aproximadamente se ha reducido en un 25%. ¿Cuál es el problema? El problema es de que, como es obvio entender, nosotros queremos un sistema de justicia eficiente. ¿Qué se requiere para la eficiencia? Se requiere un diseño institucional y procesal adecuado, recursos tecnológicos y económicos en general, y 3, recursos humanos debidamente capacitados. ¿Qué es lo que sucede? En la parte tecnológica tenemos el equipo informático de la función judicial con obsolescencia de más de una década. No tenemos el equipo tecnológico para hacer con eficiencia las audiencias Zoom. No tenemos el expediente electrónico implementado en el país. Y de otra parte, ya en el ámbito del número de jueces, no es el suficiente para dar una respuesta. Pongo un ejemplo de ahora, que quizá podría ser motivo, supongo, de otra pregunta suya, pero que yo lo planteo. La Corte Constitucional del Ecuador ha declarado inconstitucional la fase de admisibilidad del recurso de casación en materia penal. Esto, en buen romance, ¿qué significa? Todos los casos, todos los que vienen en casación en materia penal, debe convocarse a audiencia. Ya no hay esta suerte de filtro para saber qué se admite y qué no. Todos los casos. Son 7 jueces de la sala penal. Tienen los jueces penales 2 audiencias de la mañana, 2 audiencias de la tarde. Quizás requeriríamos tener 10 audiencias diarias para dar una respuesta como el usuario del sistema de justicia demanda. Mire usted cómo lo procesal, las normas constitucionales o procesales pueden incidir directamente en la eficiencia del sistema.
Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos fortalecimiento de recursos en licencia Zoom, salas de audiencias, equipo informático y personal. Si no se tiene esas condiciones, ¿cómo da usted una respuesta en eficiencia, en celeridad y eficacia, que es un imperativo constitucional? Doctor, hemos publicado casos emblemáticos en Diario La Hora que no avanzan en las cortes. Por ejemplo, el caso Vicuña, Bucaram, en caso de Ocles, también todos exfuncionarios, ¿no? Por poner algunos ejemplos, hay más. ¿Por qué se estancan? Es justamente lo que hablábamos de faltan algunos insumos para poder evacuar todo esto. Yo creería que para dar una respuesta, y le comprendo a plenitud la inquietud, pero mire, yo le pongo un ejemplo. El día de ayer se resolvió un auto de llamamiento a juicio en caso de la Fiscalía que se adoptó mediáticamente Las Torres. ¿Sabe cuánto se ha demorado ese proceso a cargo de un juez? 8 meses. Y se ha dado respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como en ciertos casos todavía no se alcanza a dar la respuesta definitiva, en muchos otros se da respuesta. Incluso en esos hago una precisión. No hay una respuesta final, pero ya se procesó, hay autos de llamamiento a juicio, en algunos casos existen sentencias que están impugnadas. Entonces, probablemente, y no quiero, digo probablemente, no quiero ser totalmente terminante en esto porque está en el conocimiento de distintos jueces, pero precisamente es por la carga procesal. En todo caso, yo sí creo que la Corte Nacional de Justicia ha hecho un esfuerzo por dar privilegio a lo que amerita una respuesta, que no solamente desde el punto de vista de lo que interesa al país, sino también de plazos. Porque, por ejemplo, usted tiene que privilegiar lo que puede caducar la prisión preventiva, lo que pueden prescribir las acciones penales. No, eso es lo que se tiene que dar prioridad. Doctor, ¿qué hacer para evitar que la corrupción se filtre al sistema de justicia? Hay jueces sancionados justamente por la judicatura, antes de ahora, también después de la sentencia de la Corte, también ha habido casos por sus actuaciones dudosas. Hemos visto casos, sobre todo en provincias, donde jueces que son de Los Ríos se hacen cargo de unos temas pendientes en Ambato, en Lojas, por ejemplo el caso de los radares. Desde la Corte de Justicia se puede hacer algo para impedir que esto sirva para algunas argucias de algunas personas sirviéndose de jueces. Hay cosas que podemos hacer y otras cosas que dependen de reformas legales. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones en el país es lo que tiene que ver con lo que se llama las garantías jurisdiccionales. Me refiero al habeas corpus, a la acción de protección, hay otras, pero fundamentalmente esas. ¿Cuál es el planteamiento? Que debería haber jueces especializados y específicos conociendo esas materias. Eso, por ejemplo, implica un cambio en la parte normativa. Entonces, eso va a ayudar. Entonces, digo, hay aspectos que se pueden hacer y otros que no están a nuestro alcance. Lo que sí está a nuestro alcance, y yo creo que todos los jueces del país debemos tener como principio rector, es de que sencillamente cuando haya un error hay que decretarlo. Si es que existe una negligencia o una conducta dolosa de algún juez, hay que dictarlo, porque esa es la manera en que el propio sistema de justicia, desde casa adentro, se legitima, es decir, sancionando lo que hay que sancionar. Lo que no se debe hacer es generalizar, y lo que no se debe hacer es hacer criterios o juicios de valor bajo sospecha, sino más bien bajo la certeza de infracciones. Bien. Doctor, vivimos una ola de violencia que también afecta a los jueces. Conozco casos de jueces que tienen protección policial por los diferentes cargos por los diferentes casos que les ha tocado llevar. ¿Cómo evitar que el narcotráfico o las mafias inclinen la balanza en juicios que se llevan en su contra? Yo lo que creo es de que hay un tratamiento especial que se tiene que hacer sobre la delincuencia organizada. La delincuencia organizada en el mundo suele querer y aspirar entrar a controlar las esferas políticas y judiciales para lograr impunidad.
Lo que tiene que haber es un sistema de justicia fuerte que proteja, que resguarde al sistema de justicia para que los jueces se mantengan imparciales, protegidos en su vida, en su integridad y en sus decisiones, para que no haya la más mínima duda de aplicar el derecho. Adicionalmente, cuando se detecte corrupción, sancionarlo de forma oportuna. Pero también debe haber protección para algunos jueces, porque las mafias no perdonan. Por supuesto, por eso decía, mire usted cómo, yo no digo que no se critique a los jueces, que se critique, que se cuestione el sistema de justicia si es que hay errores, y no se diga si es que hay corrupción, pero primero tiene que haber un fortalecimiento de la institucionalidad y el respaldo a los jueces para que tengan la serenidad de resolver en contra de quien fuere en derecho. Doctor, en 2018 se hablaba de jueces sin rostro para tratar estos casos, justamente de delincuencia organizada, de narcotráfico, y evitar amenazas. Ocurrió con el tema de muchos detenidos en la frontera que se temía de que justamente puedan atentar contra jueces, contra fiscales. ¿Este proyecto ya no está vigente? No, de lo que yo conozco al menos no se está tratando. Es una posibilidad, ¿no? Y existen muchas respuestas que pueden haber, o diferentes respuestas frente a un problema de esta naturaleza. Por ejemplo, los llamados jueces sin rostro. Yo lo que creo, más que jueces sin rostro, yo creo en jueces con rostro, éticos, independientes e imparciales, que el país entero pueda apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero cuando usted tiene que no existe independencia, que no hay imparcialidad y existe populismo penal, no hay juez con rostro sin rostro que tenga la serenidad de resolver. Doctor, ¿por qué avanza tan lentamente la recuperación del dinero en casos de corrupción? Yo sé que eso no es una competencia de la Corte, de los jueces en sí, pues hay instituciones del Estado que están encargados de recuperar, pero no sé si en la reforma, si en la consulta se podría también pensar un poco en agilitar estos procesos, porque finalmente solo se ha recuperado el 2.2% de lo que se supone en las sentencias ha sido robado en los últimos años. Es poco. Nosotros quisiéramos que como sistema de justicia se pueda recuperar más, pero lo que hay que notar es de que en efecto existen aspectos normativos que no necesariamente permiten, y además hacerlo con celeridad. Por ello es que puede haber reformas procesales o procedimentales de modo tal que ciertos delitos que tienen que ver con corrupción o con delincuencia organizada, la norma y el sistema como tal nos permita mayor eficacia. Mire, en este sentido, algo se ha avanzado, por ejemplo, en lo que ya ha existido en otros países, las llamadas leyes de extinción de dominio, por ejemplo, es que son normas que permiten, más allá o sin perjuicio del ámbito penal, poder justamente tener una norma y una política para recuperar el dinero producto de la corrupción. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber una posibilidad legal que permita jueces capacitados, respetados en su independencia e imparcialidad para conseguir hacerlo. Entonces, en definitiva, créase que no se trata de una suerte de desidia de los jueces, que podría haber en ciertos casos, pero en general es lo sistémico que no lo permite. Ya vamos cerrando con las últimas preguntas de esta entrevista, doctor. ¿Qué nuevas medidas toman los jueces para pedir la extradición del expresidente Rafael Correa? Porque vemos que sigue en otros países y no se ha hecho válido incluso algunos llamados que ha hecho la Corte Nacional, ¿no? Lo que ha existido dentro de ese proceso fue una negativa de difusión roja. Hay aspectos que dependen del sistema de justicia ecuatoriano y otros que escapan del sistema y que dependen de instrumentos internacionales, depende de la política internacional. Entonces no depende necesariamente de los jueces. Los jueces podemos llegar hasta un pedido debidamente realizado, debidamente fundamentado, pero de ahí ya escapa
del criterio eso tendrá que o resolverlo del con juez. Interpol, ¿no? Entonces, Así es, por eso escapa del ámbito estrictamente del ¿no ámbito se va a de insistir competencias del con juez. otro llamado, otra alerta, otro pedido de alerta? Por supuesto, bueno, no quisiera yo entrar en el caso particular, pero en definitiva sí existen posibilidades de orden legal en lo que tiene que ver con los diferentes procesos de extradición que están a cargo precisamente del presidente de la Corte. ¿Por qué ha tardado tanto la deportación de Sebastián Yunda de Argentina a Ecuador? ¿Dónde está el nudo crítico? En Argentina y su decisión. De nuestra parte, tenemos que saber que nosotros hemos cumplido con pedir y en forma oportuna. Está hecho el pedir con el cumplimiento de todos los requisitos que se exigen. Es a un país soberano, al que respeto, no puedo respetar aquello, al que le corresponde dar la respuesta. Aquí no está. El pedido está en Argentina y Argentina tiene que dar su respuesta. 3 preguntas finales, doctor. La primera, todos los casos de corrupción de los jueces que fueron sancionados, en la mayoría de casos, más bien dicho, se aplicó a la figura de error inexcusable. ¿Usted qué opina de esta figura? Yo considero que los jueces podemos cometer errores, y podemos cometer errores incluso crasos, que es el grueso, que es el concepto del error inexcusable. La discusión no es esa, la discusión es cómo, con qué mecanismo se debe sancionar. Yo en lo personal creo que la defensa de la independencia judicial implica 2 cosas. Uno, que no se entrometa otro órgano distinto a lo jurisdiccional a calificar si es que hay error. Eso es la judicatura lo que está haciendo, lo que hiciera. Y eso se lo ha hecho antes, se ha destituido a cientos de jueces, oído, por pedir la prisión preventiva, por no pedir. Es decir, por temas estrictamente jurisdiccionales. Eso no puede volver a pasar. Pero algo más, el hecho de que esté en manos de los jueces nunca puede significar espíritu de cuerpo o encubrimiento. El propio sistema de justicia tiene la enorme responsabilidad de saberlo declarar cuando corresponda, para que nadie pueda pensar que existe espíritu de cuerpo o encubrimiento. Doctor, segunda pregunta. La Corte, bueno, tras la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? que un poco ya no le permite al Consejo de la Judicatura aplicar estas figuras para destituir, sancionar o destituir a jueces. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con casos como, le pongo un caso, como una jueza en Santa Elena que por no haber notificado una sola cooperativa decidió suspender las 400 frecuencias dadas mediante el pago de coimas, algo que pasó en la Agencia Nacional de Tránsito? Ahí ya recaen ustedes, sigue siendo parte del Consejo de la Judicatura hacerles una investigación. ¿Cómo está para poder sancionar posibles irregularidades con esta jueza? La verdad es que ahí tenemos limitaciones de ambas instituciones. Mire usted, y por eso es que este aspecto tiene que desarrollarse de mejor manera. Yo hacía hace un rato un planteamiento. El problema es el siguiente. Un juez puede llegar a declarar un error inexcusable solamente en la medida en que esté en su conocimiento o se le llegare a denunciar. Solo ahí un juez puede, superior, declarar error inexcusable del inferior. Solo ahí. Entonces, mire usted de que existen tantos casos en el país que no necesariamente todos esos casos dependen del pleno de la Corte resolver el error inexcusable. Por eso, una posibilidad de reforma podría ser el hecho de que la Corte Nacional, o quién sabe si Suprema, deba tener una sala especializada para conocer este ámbito de competencias, que implicaría 2 cosas. 1, se mantiene lo jurisdiccional. 2, especializada para poder declarar esos errores. Es decir, es un aspecto que en principio le veo positivo desde mi punto de vista. Yo viví con la defensa de lo jurisdiccional, no solo porque sea juez, porque eso finalmente es transitorio. Yo soy hombre de derecho, mañana soy defensor o mañana soy abogado. La idea es ¿por qué? Porque la esencia de la función judicial es lo jurisdiccional y eso es lo que tiene que resguardarse. En principio me parece interesante que esté en manos de los jueces y no en un otro órgano, menos en otra función del Estado. Pero falta todavía trabajar normativamente
para que haya la real posibilidad de declarar cuando corresponda. Tercera y última pregunta, doctor. Con todo gusto. El presidente Guillermo Lasso señala que se ha reunido con usted para... ¿Qué temas han tratado? ¿Ya le ha propuesto algo a usted en concreto para la consulta popular? Y aprovecho, ¿también se han reunido ya con los miembros del Consejo de la Judicatura para tratar un frente en común? Sí, hubo un diálogo el que efectivamente nos ha invitado el señor presidente de la República. ¿Qué hemos hablado? El señor presidente de la República ha sido claro en decir, no es mi intención meter las manos en la justicia, si es mi propósito reformar y mejorar al sistema de justicia. Le he dicho lo propio y reconozco que así se dé que esa sea su posición, y el diálogo ha concluido en ese diálogo puntual en que vamos a construir sobre la base de debatir y de dialogar y a una propuesta específica. Tanto es así que el día de hoy el presidente de la República ha dicho que quiere escuchar a la Corte Nacional, a juristas, a académicos, para justificar, ha dicho, y tener una propuesta concreta. Es decir, estamos en la construcción de la propuesta. No todavía, recién estamos en el diálogo, es decir, no hay un criterio ya definitivo. Estamos en la construcción del diálogo, la construcción de la propuesta a partir del diálogo. Y lo que sí le escuché hoy al presidente de la República es precisamente decir que él podría decantarse por una propuesta de ser Corte Suprema de Justicia. Y ha tenido reuniones con el Consejo de la Judicatura para tratar este tema, justamente lo que me habla de que ya no sea este el ente que un poco mezcle el tema jurisdiccional con el tema administrativo. ¿Lo ha tenido? Estamos empezando en verdad el diálogo. Yo lo que creo es que por ventaja existe al menos hasta esta parte, una predisposición de poder dialogar bajo los principios de mejorar el sistema y respetando la independencia. Y en ese sentido debemos ser honestos intelectualmente. Doctor, con una consulta popular llevando todo esto, ¿mejorará la justicia en el país? Venimos escuchando esto desde hace 40 años, o sea, de que vamos a mejorar, pero al final no se consigue eso. Es que en una buena parte se dijo que se va a mejorar y se metió manos en la justicia. De otra parte, yo creería que los actos normativos, per se, ningún acto legislativo, per se, le cambia el mundo. Imagínense lo que sería que los asambleístas alcen la mano y se encuentra paz, libertad, dignidad y se combate la pobreza. No existe. Actos normativos per se no cambian el mundo, pero sí se parte de una reforma normativa. Y consiguiendo un modelo adecuado, viene la praxis, vienen los recursos y viene la conducta de los funcionarios.